22. Y naturalmente, muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, querido Fernando, queridos amigos y amigas. Terminamos este año con esperanza, pero a la vez con tristeza por la partida del Papa Benedicto XVI, que ha sido un gran aporte a la historia de nuestra Iglesia y ha tenido ese coraje y esa libertad para decidir renunciar, que fue una cosa tan difícil y tan necesaria simultáneamente porque no le daban las fuerzas, ¿no? Estamos muy agradecidos a todo su entrega, su servicio a la Iglesia, su trabajo teológico extraordinario, y estamos llenos de esperanza también porque nos deja un legado que es necesario retomar. Bueno, él era sobre todo un teólogo, un académico, un investigador, un hombre de reflexión y estudio, ¿no? Yo lo conocí como profesor en Alemania, de Tübingen, y luego fue hecho un obispo en Múnich, pero muy poco tiempo porque el Papa lo nombró justamente presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, es decir, para el estudio de la doctrina cristiana y para dirimir errores que se pueden cometer. Ahora, estuvo en Lima en el año 86, antes de ser Papa, cuando tenía este importantísimo cargo en el Vaticano. Es doctor honoris causa de la Universidad Católica y visitó Villa María del Triunfo y algún otro distrito de Lima, Villa El Salvador, ¿no? Sí. Y pronunció conferencias acá, es decir, quienes yo no estaba en Perú en esa época, pero me parece que quienes estuvieron en contacto con él... Bueno, yo también estaba en Europa todavía terminando mis estudios, pero recibí información muy grande. Por ejemplo, mi primo José Antonio Villuso es uno de los que lo acompaña a Villa El Salvador, y él tiene ese encuentro con una señora muy pobre que después de darle su testimonio de mujer cristiana, Ratzinger se emociona y llora, ¿no? Porque ha tenido una enorme sensibilidad siempre él, ¿no? Él es un hombre, diríamos, o ha sido un hombre profundo, un gran estudioso, patrólogo también, simultáneamente teólogo sistemático, capaz de comprender con bastante hondura y amplitud la diversidad de problemas planteados en la historia de la Iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Y que luego lo interesante es que ha sabido engarzar y tratar de unir elementos disímiles que muchas veces ocurren, porque en el ánimo de unir en medio de una enorme división que ha habido en la Iglesia, pues siempre se tiene que matizar. Y ha sido un hombre muy... Yo recuerdo esta frase del padre Gutiérrez: yo prefiero 1000 veces que personas como Ratzinger me interroguen, ¿no? A recibir interrogación de personas que no comprenden con la hondura que él comprende la vida de la Iglesia. Y en efecto, fue el cardenal Ratzinger el que dio pasos para que todo lo mejor de la teología de la liberación y de la opción preferencial por el pobre se recogiera para el legado de la Iglesia, ¿no? Sí. Ahora, al mismo tiempo que era un intelectual sofisticado, cultivado, políglota, era un hombre de devociones populares, lo que mostró en Lima, visitando el santuario Santa Rosa de Lima y dejando, como cualquier creyente, un deseo. En esa época era por escrito, ahora creo que es por WhatsApp, ¿no? Sí, también se hace los dos, ¿no? Sí. Pues la gente hace colas. Sí, él además era muy devoto y reconocedor de la religiosidad popular en América Latina, ¿no? Cuando estuvo en Aparecida, él hace una famosa frase en su discurso: la opción preferencial por el pobre está enraizada en la cristología más fundamental de la Iglesia, en que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Bueno, entonces tenía cómo comprender efectivamente lo que se objetaba de la obra de Gustavo Gutiérrez. Ahora, él era hijo de un policía, como usted me parece, ¿no? Y de un policía católico bávaro en el sur de Alemania. Y hay un texto que usted me ha hecho conocer, escrito por el Papa, donde él recuerda su infancia, naturalmente en su familia alemana, bávara, seguramente con pantalones cortos de cuero, como les gusta a los bávaros. Y dice, éramos niños del campo y la norma era la confianza en la palabra y en la honestidad de la gente. Y un padre que es garante de la seguridad de una familia, ¿no? Yo me represento el paraíso
como un retorno Sí. a esa experiencia de infancia que tuve. Es decir, el teólogo sofisticado al final lo que hace es imaginarse el cielo en función de su experiencia de infancia. Él dice, es una pregunta que le hace una niña en el evento de las familias en Milán, y esta niñita le pregunta cómo se imagina el cielo. Y entonces dice, cuando intento imaginar un poco cómo puede ser el paraíso, siempre pienso en el tiempo de mi infancia y de mi juventud. De hecho, en ese contexto de confianza, de alegría y de amor éramos felices, y creo que en el paraíso debe ser parecido a lo que viví en mi juventud. Bueno, qué lindo. regresar a la infancia. Ahora, jugó un rol y se hizo conocido como perito, un joven perito en el Concilio Vaticano II, es decir, esta gran asamblea de obispos que convocó de una manera inesperada Juan XXIII, porque había sido elegido ya mayor, se pensaba que era un papa simplemente de transición para suceder a Pío XII, y se lanza con una iniciativa que cambia enormemente a la Iglesia, uno de los grandes cambios, y fue muy discutido por algunos sectores, en fin, y ahí jugó un rol muy importante Joseph Ratzinger como teólogo joven, era un hombre que tenía 40 y pocos años en ese momento, Sí, ¿no? sí, los más jóvenes teólogos que fueron, los dos últimos que han muerto recién, ¿no? Son Ratzinger y Hans Küng, y algunos... teólogo suizo, que terminó con dificultades con la Iglesia, sí, ¿no? pero que, digamos, siempre mantuvieron diálogo y amistad, tanto que Ratzinger en un momento le pide a él, tú estás estudiando el tema de una ética universal, y te pido que, si bien en otros puntos discrepamos, puedas seguir elaborando el tema de la ética universal, porque necesitamos una ética que abarca a todos, ¿no? O sea, siempre fue un tipo muy dialogante. Díganos por qué fue tan importante el Concilio Vaticano II. Se llama segundo porque había habido uno en el siglo XIX, ¿no? Porque había una serie de elementos que quedaron pendientes del Vaticano I, y había habido un cambio muy grande en el mundo que necesitaba, digamos, saber acoger la modernidad. Es verdad que no era suficiente porque había surgido también dentro de la modernidad la enorme pobreza en el mundo, razón por la cual los teólogos latinoamericanos, que además más o menos también tenían la misma edad de Ratzinger, ¿no? El padre Gutiérrez más o menos tiene la misma edad y estuvo en la última sesión del concilio como asesor de Landázuri y asesor de Heller Cámara. Y Monseñor Dahmer creo que asistió como obispo, y tuvo algunas Dahmer intervenciones. también. Sí. Y no, era obispo de Cajamarca, me parece, es. ¿no? Y justamente ellos van a introducir el tema de los pobres, pero en el diálogo con el tema moderno, ¿no? Ratzinger trató de hacer dos cosas. Primero, el que esa adaptación al mundo moderno se hiciera evidentemente con el reconocimiento de las libertades modernas más importantes, sobre todo la libertad de la política, no una sujeción de la fe a la política, sino la inspiración de la política y la política con una autonomía legítima. Pero además de eso, Ratzinger tuvo una cosa muy interesante, trató, como también es patrólogo, trató de volver a las fuentes de los padres de la Iglesia, como todos los padres conciliares, y hizo una serie de correcciones a cosas que en la curia romana había elaborado y que los padres conciliares veían que no estaba de acuerdo a lo que ellos habían ido avanzando en el periodo previo. La misa celebrada de espaldas al pueblo. Bueno, eso es lo primero, sí, eso es la misa antigua. Nos impactó a mi generación, que de un día al otro pasamos a oír misas en castellano que podemos entender, y que el cura nos miraba y no daba la espalda, ¿no? Porque, bueno, ese es un punto litúrgico que es lo primero que se hizo en la Sacrosanctum Concilium, en los primeros meses del concilio, y se elaboró un sólido documento que hasta ahora es vigente y que es el regreso de la antigua misa. Sí, la misa tal y como había sido practicada por los primeros cristianos. Claro. Y por los papas. Sí. Todos los papas celebraron cara al pueblo. Pero además de eso, hace algunas puntualizaciones de cosas que estaban en documentos preparados por la curia romana y que no eran adecuados, ¿no? Por ejemplo, surge un documento sobre la revelación y se habla las dos fuentes de la revelación, que es un tema que Ratzinger había trabajado perfectamente. Reúne en Nemi a los padres conciliares y les dice cómo es posible que se diga la única revelación es Jesucristo, la única revelación es Jesucristo. Y eso es muy importante porque entonces toda la visión que él tiene
ha preñado completamente la historia de la Iglesia posterior. De acuerdo. Díganos por qué es tan importante es el tema que ha subrayado usted, que le haya abdicado, fenómeno que no se veía desde hace muchos siglos, que un papa que ha sido elegido por un concilio, por un sínodo específico, nos lo contesta después de la pausa y después hablaremos sobre los textos que corresponden a la misa de mañana, pero creo que vale la pena que quienes no han vivido ese acontecimiento hace 9 años tengan una idea de lo que significó como impacto que el Papa diga: yo ya no tengo fuerzas, renuncio a este cargo, que no se creía posible en realidad, ¿no? No había existido desde hace numerosos siglos. Nos lo explicará Carlos Castillo, Monseñor Arzobispo de Lima, después de una pausa. Bueno, hemos visto al Papa Francisco hablando el día miércoles desde el balcón de la Plaza San Pedro y refiriéndose, como corresponde naturalmente, a la Navidad. Vamos a hablar sobre esos temas del calendario litúrgico como señor Castillo, pero había quedado planteada una pregunta sobre lo que significa que un papa abdique, que algunos lo tomaron como un acto sorprendente e incluso extraño, ¿no? Bueno, el Papa Benedicto, y inclusive como teólogo ya lo era, siempre tuvo una enorme libertad cristiana, la libertad de los hijos de Dios. Y él reconoce en un momento que no tiene fuerzas en dos sentidos, no tanto solamente físicas, sino que no tiene fuerzas ni forma de controlar un proceso generalizado, difícil, de enredo, de corrupción que existía en el Vaticano en el momento en que él desiste, y que requería dos cosas: una visión mucho más amplia que la de él, que él tenía una visión bastante amplia, pero que necesitaba una especie de reforma que él no podía hacer, y en segundo lugar, fuerzas físicas también, porque se necesitaba estar atentos a cantidad de problemas. De hecho, él manda a hacer una investigación sobre los famosos Batilix. Fugas, filtraciones que hubo en documentos privados de él, Y entonces su decisión es importantísima porque en el fondo abre el camino a la reforma. Él insistió mucho de que la fe no es la adscripción a una ideología ni la obediencia a una norma, sino que la fe es una experiencia existencial vital con el Señor, que todos, individual y colectivamente como comunidad en la Iglesia, vivimos con intensidad y a la luz del Espíritu Santo. Y entonces siempre ha tenido en cuenta de que sea lo que ocurra en la Iglesia, está en manos del Espíritu y es necesario abrir nuevos caminos. Y de hecho, decía él, necesitamos un Papa que sea pastor y que comprenda la complejidad y abra un derrotero hacia el futuro. Y realmente fue excelente porque mira tú cómo tiene la presencia de Espíritu la Iglesia, que al elegir a Francisco elige a alguien que también tenía estudios, pero no era teólogo como él, y sin embargo ha sabido construir una base teológica pastoral y espiritual muy sólida para el futuro que viene, para ubicar a la Iglesia en la complejidad, ¿no? Yo creo que el Papa no se sentía con fuerzas ni con los elementos tan preciados que tenía en su tradición y en sus estudios, pero que eran insuficientes respecto a la complejidad de lo que venía. Administrativa, sobre todo, porque la Iglesia también es una institución. Había un montón de instituciones que había que gestionar y quizás simplemente sentía que no tenía fuerzas para eso. Muchas gracias por explicárnoslo. Hablemos entonces sobre el tema que nos viene, porque, bueno, por supuesto que el día 5, el jueves próximo, habrá un entierro solemne en el Vaticano. Vamos a hacer una misa simultánea también. Una misa simultánea aquí, ¿a qué horas? No sabemos, tenemos que coincidir con la hora que sea en Roma, pero normalmente sería... ¿En la madrugada? En la madrugada o en la mañana, porque sería el mediodía ya, ¿no? Ya, o sea, 6 de la mañana acá. Sí, es algo bastante inusitado que un papa en ejercicio asista al entierro de su predecesor. Normalmente se elige al papa una vez que ha sido enterrado el anterior, ¿no? Así es. Y va a ser enterrado naturalmente en la cripta de San Pedro. Sí, lo van a enterrar en la tumba en donde estuvo Juan Pablo II y
Juan 23, que por ser ahora santos han pasado a reliquia de santos, ¿no? Y entonces en esos espacios va a ser enterrado Benedicto. De acuerdo. Eso lo vamos a comentar sin duda acá el día jueves 5 y tomamos nota de que van a celebrar una misa en la catedral a la misma hora, de manera que prepárese para madrugar el día jueves 5. Entre tanto estamos ante el cambio de año. Yo creo que era Pablo VI que creó la idea de hacer una jornada de la paz. La Jornada Mundial de la Paz, sí. Ya. Díganos una palabra sobre eso, lo que significa en términos de la liturgia y del calendario el cambio del año. Bueno, el primer día del año se celebra primero con el texto antiguo del Antiguo Testamento de la bendición, el saludo de los hebreos, el Señor ilumine tu rostro y seas bendito por Él, ¿no? De tal manera que nos deseamos para el próximo año la esperanza de un año bendito, un año, es decir, recreado, porque la palabra bendición significa decir para se renueven las cosas, ¿no? Decir de parte de Dios el mundo nuevamente. Y hay también un texto que es el texto del Evangelio, que es la contemplación de los pastores de la familia de Nazaret, y la frase, ¿no? Por eso se celebra ese día María, Madre de Dios, ¿no? Teótocos es el más antiguo título que la Virgen ha tenido. La idea es que siendo madre de Jesús y Jesús hijo de Dios, Dios en adelante tiene una madre humana. Ese es el gran misterio de la humildad de este Dios, ¿no? De la novedad del Dios cristiano, ¿no? El Dios que siendo el más grande simultáneamente se deja que la humanidad misma lo patrocine, lo ame maternalmente, ¿no? Claro. Ahora, el texto que se va a leer mañana es de Lucas y tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y hay un énfasis puesto en Lucas en el rol de los pastores. Sí. Son los primeros que rinden homenaje a este niño. ¿Cómo lo interpreta usted? Tiene que ver con muchas cosas en la historia de la Biblia, ¿no? En primer lugar, ¿te acuerdas que entre Caín y Abel hay la imagen de que Dios prefiere al pastor? ¿No es cierto? Aquel que está caminando con las ovejas en el mundo, ¿no? Y que las acompaña y las ayuda. Los pastores en ese sentido ven una luz grande, ¿no? Y es un pueblo que camina en tinieblas. Esto es una referencia a Israel, ¿no? Como pueblo de pastores que sufrió siempre la persecución, el maltrato, y que recibe de Dios el aliento y que a la vez descubre al niño, es invitado a adorar al niño, y lo descubre en el pesebre, dentro de la pobreza, y trae alegría para el pueblo, ¿no? Y dice que María que quedaba admirada de estas cosas y guardaba estas cosas en su corazón, lo cual hace pensar que la maternidad de María no solamente es haber generado humanamente al Hijo, sino que María a su vez acompaña permanentemente la historia a través de un proceso de meditación y profundización que nos hace ver que la fuente de la fe es una fe inteligente. Por eso es muy importante que haya ocurrido también la muerte de Ratzinger, un hombre inteligente, ¿no? En estos días, ¿no? Porque significa que somos acompañados por una mujer que, habiendo llevado en su seno, tiene una inteligencia sabia que puede conducir al mundo a la paz. Por eso también se festeja la Jornada de la Paz, ¿no? Bueno, en todo caso escucharemos mañana la misa que se celebra a las 11 en la catedral, el comentario, la homilía que hará usted sobre este pasaje de Lucas, el rol de los pastores, porque se dice que vuelven, después de haber rendido homenaje, vuelven a sus campos para ocuparse de sus animales. Es en realidad con mucho detalle quiénes son estos. Llevar la vida cotidiana difícil con la esperanza, ¿no? Monseñor, llega la hora de despedirnos y le ruego que lo haga bendiciendo a creyentes y no creyentes y deseándonos a todos los peruanos que tengamos un año 2023 de paz, de armonía y de prosperidad. Hermanos y hermanas, simplemente les anuncio que esta noche haremos la misa de vigilia y de acción de gracias a las 7 de la noche, que va a ser televisada.
El día de mañana, más bien, vamos a, digamos, a diferirnos todos los obispos a otras iglesias, porque, claro, por ser día primero, la televisión no puede venir porque los trabajadores tienen que descansar, ¿no? Entonces, más bien les pido que esta noche sí puedan asistir a la misa televisada en la catedral a las 7 de la noche. Misa de agradecimiento al Señor. Demos gracias al Señor por este año, por todas las esperanzas que se han suscitado, por habernos mostrado realistamente el país difícil que tenemos y el llamado a la paz que surge de lo más profundo de todos los peruanos y de todos los cristianos. Y que nosotros también podamos ser una fuente pacificadora para que el próximo año no se produzcan las previsiones de cosas tan graves como algunas personas quisieran tener, para que más bien se pacifique todo y sobre todo nos unamos como peruanos, reivindiquemos a aquellas personas que han sufrido la muerte, el mal, y que podamos reparar a esas víctimas y repararnos también nosotros de todos los errores cometidos. Y la bendición de Dios proteja a nuestro pueblo y le traiga la paz durante todo el próximo año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Gracias por su fidelidad de estar presente con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana en este programa Diálogos de Fe, que alimenta la fe de algunos y que abre a horizontes espirituales a otros. Muchas gracias y que tenga usted también un feliz año lleno de obra fecunda por Arquidiócesis de Lima, el año 2023 que comienza mañana. Muchas gracias por su sintonía. Feliz año para todos y para todas. Feliz año para todos, efectivamente. Y ustedes, gracias por su sintonía.